tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Como todos los jueves, les saludamos en vivo desde los estudios de MG Medios, aquí en Irapuato, Guanajuato, la capital mundial de las fresas. Hoy con el programa número 27, ya 27 programas de este año 2023. Y como todos los jueves, un gusto compartir este espacio con mi querido compañero, amigo y maestro, Eduardo Elías. Doctor, buenas tardes, gracias nuevamente por permitirme compartir micrófonos contigo. Bien contentos nuevamente, ya como bien lo dices en esta edición número 27, Derecho de Réplica con Juan Elías, con un clima inédito, creo que a gusto, histórico, rico, sabroso. rico, sauna en cualquier parte de la ciudad a final de cuentas, y creo que justo de eso es de lo que hoy vamos a tratar y vamos a abordar justo de esos temas. Aprovecho, doctor, para decirte que estamos completamente en vivo desde los estudios de MG Medios Televisión, desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato, como bien lo refieres. Y bueno, pues que nos puede encontrar y puede seguir el programa a través de las multiplataformas de MG Medios, como lo es YouTube, como lo es Instagram, como lo es Facebook, en fin, en todas las plataformas nos puede encontrar como MG Medios o MG Medios Televisión. Asimismo, tenemos un WhatsApp a la orden, el cual es 462-157-4522, en el cual recibimos sus saludos, mensajes, felicitaciones, sugerencias, y vamos a tratar de darle salida completamente en vivo durante el resto del programa. Además, doctor, quiero agradecer infinitamente a nuestros patrocinadores que siempre nos acompañan, como lo es Café Chimali, café 100% orgánico, café natural, un producto de la familia HGC Nutrición, y que puede encontrarlo a través de su plataforma de Facebook y lo encuentra como HGC Red Irapuato. De la misma manera, agua purificada del arbolito que cumple con todas las medidas de sanidad establecidas, además de los múltiples sabores que nos ofrece, como es chía, fresa, jamaica, café, que los podrá encontrar en su tienda de abarrotes más cercana. Por el momento es cuanto, doctor. Regreso micrófonos contigo. Muchísimas gracias, mi querido Eduardo. Un saludo para todos los amigos que nos siguen y que nos han pedido que emitir saludos. Me dicen... Una caída en la red nos alejó un poquito de usted, pero ya estamos acá con ustedes retornando en Derecho de Réplica, y comentábamos con el licenciado Diego Marín Don Juan este tema de discriminación y acoso laboral. Adelante, Lic. Claro que sí, doctor, pues vamos a tratar de ser breves en el tema, ya que pues el tiempo casi se nos agota. Pues vamos a ver que discriminación y acoso laboral pues lo vamos a definir como todo acto ilícito dentro de la fuente del trabajo, ya sea por parte de los trabajadores o por parte del patrón o los directivos de la empresa, ¿sí? Esto es lo que es discriminación y violencia laboral. Bueno, la Ley Federal del Trabajo nos lo marca en el artículo 135, fracción 11, donde nos dice que queda prohibido a los trabajadores realizar cualquier acoso o actos inmorales dentro de la empresa, doctor. En el artículo 133, pues aquí de la fracción 12 y 13, este es para los patrones, aquí les prohíbe también a los patrones o cualquier persona que ejerza funciones de dirección o administración dentro de la empresa para que se abstengan de realizar actos de hostigamiento, acoso sexual en contra de cualquier subordinado dentro de la empresa, doctor. También, pues la Ley Federal del Trabajo les obliga a los patrones a establecer un protocolo para evitar precisamente este tipo de violencia. Esto nos lo marca en su artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Nos vamos con unos datos muy importantes, doctor. Esto es según las estadísticas que hizo el INEGI en el 2022. Aquí nos dice que en todo México, cada hora renuncian o dejan la empresa 12 trabajadores precisamente por estos
estos tipos de actos, ya sea de los compañeros o de los patrones. Aquí precisamente en la gráfica vemos lo que es en el ámbito laboral, pero de las mujeres. Vemos el hostigamiento, vemos la violencia. En la Organización Internacional del Trabajo nos define que, bueno, nos explica que el acoso sexual y el hostigamiento, ellos lo llaman como hostigamiento profesional, que son todas estas conductas ilícitas que se dan dentro precisamente de la fuente de trabajo. Y nos dice que 66.581 mujeres, doctor, se reportaron en el 2022 que precisamente sufrían de este tipo de actos. Las dos entidades que tienen mayor índice aquí en México, doctor, de este tipo de actos, pues son Aguascalientes y la Ciudad de México. La Ciudad de México es la que más prevalece en este tipo de actos, y Aguascalientes, una con el 7.8% y la otra con el 6.3%. Y nos preguntamos, bueno, ¿y en Guanajuato cómo andamos? Así es. Guanajuato andamos en lo que la Organización Mundial del Trabajo llama la media nacional, que es el 2.4%, pero pues si nos vamos a cifras en números, estamos muy altos también en violencia y acoso laboral dentro de las empresas aquí en Guanajuato. Pues no nos tenemos nada de qué alegrar, porque pues nosotros quisiéramos que estuviera en ceros para que pues no se diera este tipo de conductas, doctor. Así están las cifras aquí en Guanajuato y en toda pues el país. Es un tema muy, muy, muy amplio, doctor, pero pues por el tiempo lo resumimos. Pues es un tema amplio, delicado, y que lo más importante es que cada día las empresas toman mayor conciencia en el protocolo, le dan mayor importancia a la difusión, tienen áreas de escucha para atender este tipo de problemáticas, y creo que finalmente estamos avanzando, ¿no? Creo que las cifras tienen que disminuir, el ideal sería 0, por supuesto, y esperemos que dentro de muy poco tiempo pues esa cifra se logre y se dé. Diego, como todos los jueves, muchas gracias por estar aquí en Derecho de Réplica. Estamos a la orden, doctor. Muchas gracias. ¿Tenemos mensajes, maestro? Hasta el momento no, doctor. Ok, correcto. Pues vamos al primer corte comercial y regresamos con ustedes a Derecho de Réplica.
Hola, ¿qué tal? De regreso con ustedes aquí en Derecho de Réplica. Bueno, ya está con nosotros nuestros invitados del día de hoy, gente de la jurisdicción sanitaria número 6. Nos acompaña el doctor Gerardo Alejandro Ledesma Zárate y el doctor Luis Fernando Ramírez, pero no me adelanto porque quien los presenta es el maestro Eduardo Elías. Mi querido maestro, adelante. Se alteró todo el sistema, doctor. Pero bueno, pues para mí es un honor, de verdad, nuevamente, que me permitas presentar. Primero quiero hacerlo con un gran amigo, ya la verdad es que un colaborador arduo de este programa, de esta empresa, el doctor Luis Fernando Ramírez, que él es coordinador de promoción de la salud en la jurisdicción sanitaria número 6 de aquí de Irapuato. Doctor, un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias por todo el apoyo que nos brinda siempre y en cada momento. Bienvenido. Sí, gracias. Y también, doctor, contamos con la presencia nada más y nada menos que el doctor Gerardo Alejandro Ledesma Zárate. Él es la primera de muchas veces que esperemos que sean, que nos acompaña en Derecho de Réplica con Juan Elías. El doctor Gerardo Ledesma, él es médico cirujano por la Universidad Quetzalcóatl en Irapuato. Asimismo, posee una especialidad en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública de la Dirección General de Epidemiología. Igual una maestría en Epidemiología y Administración de Salud por la Universidad de Guanajuato, y actualmente él es doctorante, es decir, está cursando su doctorado en Salud Pública por la Universidad Contemporánea de las Américas en la ciudad de Morelia, Michoacán. Te platico un poquito de su tan larga trayectoria, a pesar de que es muy joven el doctor. Él ha sido catedrático dentro de la propia universidad, su alma mater, del 2005 al 2012, como profesor titular. En la Secretaría de Salud ha desempeñado diversos cargos, tanto administrativos como operativos, pero a un tema muy importante, doctor, del 2020 a la fecha, él es el coordinador de epidemiología en la jurisdicción sanitaria número 6. Repito, esto del 2020 hasta la fecha, un cargo sumamente importante debido a la pandemia que vivimos justamente, que creo que le tocó enfrentar a él el tema, y de lo cual esperemos nos platique en un momento. Doctor, bienvenido nuevamente, es un honor para nosotros tenerlo con nosotros. Muchas gracias, el gusto es mío y el honor es mío, gracias. Gracias, regreso los micrófonos contigo. Muy doctor. amable maestro, gracias, como ya bien lo comentas, y bueno, pues entramos hoy con mucho calor, tanto calor en la red se vino abajo, y bueno, nos alteró y nos movió los horarios, pero lo importante es que aquí estamos, y justamente el tema que nos tiene unidos en Derecho de Réplica es ola de calor, esto de lo que todo mundo hablamos, en las casas, en las escuelas, en las empresas. Pues el tema es qué calor, qué calor, qué calor, y no es para menos, pero no es solamente un simple ola de calor. Esto trae consigo una serie de consecuencias en la salud que debemos atender, y qué mejor que de forma preventiva, como ya lo hemos platicado en muchas ocasiones con el doctor Luis Fernando, que él es promotor de la salud. Creo que lo más importante, doctor, ante estos fenómenos, porque este es un tema pues que se había venido viviendo, hay que decirlo, digo, años anteriores también habíamos tenido serios calores, nada más que hoy se ha prolongado los tiempos, creo yo, así lo he sentido, y lo mejor es prevenir, doctor. Claro que sí, bueno, hay que ver que eso también puede ser consecuencia de cambio climático. Los estilos de vida que estamos llevando nos han llevado a alterar el entorno. Tanto así que, por ejemplo, ahorita nosotros estamos con mucho calor y hay lugares donde está lloviendo e incluso nevando, ¿sí? Al norte del hemisferio. Entonces, son características que tenemos que estar viendo y que depende mucho de nosotros mismos, ¿sí? Y que tenemos que hacer medidas preventivas tremendamente cierto. El doctor nos va a compartir algunos datos de lo que es en sí el golpe de calor en lo que es la fisiología. Pero no hay que olvidarnos que también hay otros fenómenos, y precisamente de estilos de vida, la higiene. ¿Sí? Si nosotros descuidamos la higiene, pues obviamente vamos a tener algunos tipos de problemas que se nos van a estar presentando, como por ejemplo diarreas, como por ejemplo algunos otros tipos de padecimientos que podemos estar generando. Si nosotros tenemos un estilo de vida donde estamos haciendo el cuidado higiénico de los alimentos, no solamente en los establecimientos públicos, sino en la propia casa. Ok. Sí, entonces todo eso tenemos que estarlo viendo. Y otra parte muy importante, que me adelanto un poquito del tema del doctor Gerardo, es la hidratación.
porque Ok. nosotros de repente escuchamos que en los comentarios nos van a decir, es que ahorita hay que rehidratarse, hay que estar pendientes de la hidratación, y algo importante que hay que considerar que la hidratación no significa tomar un refresco frío, Ok. ¿sí? Porque tomamos un refresco, pero el refresco está lleno de azúcar, Ok. y el azúcar va a generar una deshidratación mayor. Ok. Entonces tenemos que ver eso. Y lo mismo pasa con las bebidas alcohólicas, porque el alcohol también tiene un efecto que hace deshidratación, ¿verdad? Cuando se nos presenta a nosotros la perturbación después del consumo de bebidas alcohólicas, precisamente se agrava por la deshidratación que se provoca por Esta el alcohol. famosa resaca. La resaca, exactamente. Esta famosa resaca. La resaca es derivada en mucho por la cuestión de la deshidratación. Imagínate una resaca en este momento, pues puede ser incluso hasta mortal. ¿eh? Peligroso, muy peligroso. Puede ser mortal. Pues no hay como su agüita, lo más fresca posible, y está hidratando al cuerpo. Ahora, pudiéramos decir, doctor, porque bueno, el tema de hoy es ola de calor, riesgos y medidas de prevención. ¿Y qué tiene que ver un epidemiólogo, no, en el tema del calor? Pudiéramos decir, bueno, ¿y el epidemiólogo como para qué? ¿No? A lo mejor queremos un meteorólogo o alguien que nos está anunciando el clima, pero creo que el tema de la epidemiología es un tema fundamental en estos momentos. Doctor, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, el gusto es mío y sí, tienes mucha razón. ¿Por qué un epidemiólogo? Yo creo que la rama de epidemiología tiene sus manos metidas en todo. Un epidemiólogo debe saber de clima, debe saber de geografía, debe saber matemáticas, debe saber infectología si nos vamos a la parte clínica de las enfermedades, debe de saber todo tipo de ramas que construyen la medicina, incluso historia de la medicina también es bien importante conocer todo esto. Hay una frase con la que casi siempre me gusta iniciar y es que las ciencias son estadísticas, no al revés, la estadística no es una ciencia, sino que las ciencias son estadísticas, todo lo que sabemos está conformado por todos los datos que podemos recopilar alrededor de la historia y alrededor del mundo y de la forma y el estilo de vida de las personas. Así es como se conforma una estadística. ¿A qué voy? ¿Por qué hay tanto calor? ¿Por qué hay tantísimo calor ahorita? No se debe a A, es decir, A no es B, no es igual a B. A más B más C más D más E es igual que a lo mejor DJ. No sé si me doy a entender, es multifactorial y es de muchas variables las que nos puede dar la respuesta ahorita. Venimos de 2 años, de 3 años prácticamente de confinamiento, de que el ser humano en su totalidad en todo el planeta se llegó a un confinamiento y a un encierro como nunca antes se había visto. Esto provocó muchas cosas, se desbalancearon muchos equilibrios que había, se mejoraron cosas, se empeoraron algunas otras, pero durante estos 3 años, un poco más de 2 años, perdón, casi los 3, estuvimos encerrados en casa y no se usaron automóviles, pero usamos muchísimo toda la tecnología que había en casa, ¿no? Claro. Todos los aires acondicionados, todas las televisiones, todos los aparatos que generan electricidad. Eso dio pie a 2 cosas. Uno, que por un lado bosques, ríos, selvas, mares pudieran recuperarse un poquito, pero por otro lado que las manchas urbanas estuvieran todavía más cargadas de un asentamiento y de un hacinamiento humano que generó también una elevación en la temperatura de la Tierra. Esto aunado obviamente a que termine el confinamiento y ¿qué es lo que hacemos? Vámonos todos otra vez para afuera, vamos nosotros todos otra vez a utilizar otra vez los automóviles, otra vez a seguir invadiendo este ecosistema que nos rodea, otra vez a seguir talando árboles y otra vez a provocar lo que hacemos como humanos, ¿no? ¿Esto a qué lleva? A que haya varios cambios. Nosotros podemos decir que la historia de la humanidad fue una antes y una después de la pandemia. Sí, claro. Y esto incluye también el hecho de que la temperatura está cambiando, de que si ya bien se venía trabajando y se venía estudiando el aumento gradual de año con año de las temperaturas globales, ahora con lo que ha pasado con la pandemia tenemos que aprender a ver hacia dónde nos vamos a dirigir y cómo va a pegar todo esto, y lo estamos viendo ahorita con estas temperaturas
que bien lo comentan, no solamente han sido muy prolongadas en cuanto a los días de duración, también han sido extraordinariamente altas últimamente. Sí, muy altas. Hace 1 o 2 días me parece estar escuchando que estaba por romperse un récord de la temperatura más alta en Ciudad de México. Aquí hemos llegado a estar hasta 37, 38 grados, me refiero aquí a la ciudad de Irapuato. Y los alrededores, ¿no? Obviamente, mientras más árida sea una ciudad, mientras menos árboles tenga, la temperatura va a empezar a subir todavía más, ¿no? Obviamente, el norte del país, el desierto de Sonora, toda esta parte, son temperaturas que llegan hasta los 45, 50 grados. Aquí en el Bajío no va a llegar esa temperatura, por lo menos hoy, por lo menos en este año, pero para allá vamos que volamos. O sea, la tendencia. La tendencia es a subir las temperaturas. Y oye, doctor, normalmente creemos que es un eslogan, creemos que solamente es un cliché, que es una frase, el nos estamos acabando el mundo. Creo que no nos ha caído el 20 ese tema, es decir, el humano es el propio provocador de todos estos elementos que la propia naturaleza solamente reacciona. Sí, definitivamente. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el cambio es tan gradual que nosotros como seres humanos que estamos viviendo ahorita en este periodo no lo alcanzamos a notar tanto y pensamos que no es verdad. Pero si hablamos con nuestros padres, a alguien que todavía tenga por ahí abuelos o bisabuelos, les va a decir que la temperatura antes era diferente, que antes las cosas eran distintas, que los ríos estaban claros, que podían encontrar peces, que podían encontrar especies de aves que ya no existen, pero es tan gradual y es tan lento a veces ese cambio que no nos habíamos dado cuenta. Ahora bien, hoy por hoy tenemos una herramienta que no teníamos hace 10 o 20 años, que son las redes sociales, y la información está surgiendo de una manera inmediata. Ahorita me puedo dar cuenta de qué es lo que está pasando en China, por ejemplo. Así surgió toda la información acerca de COVID-19. Puedo darme cuenta de qué es lo que viene y las tecnologías de la información bien utilizadas nos pueden empezar a ver hacia dónde se está moviendo todo y empieza a hacer predicciones que cada vez se están viendo más reales. Y si nos damos cuenta, estos cambios se están acercando todavía más. Probablemente nuestros hijos ya estén sintiendo ese cambio que no hemos percibido nosotros, a lo mejor que tenemos ahí más de 40 años, pero ellos sí ya lo están viendo de una forma un poquito más palpable, y espero que se esté generando esa nueva conciencia ya de mantener un equilibrio con el medio ambiente. Yo veo, Irapuato tiene 2 grandes ríos, ¿no? Digamos que los 2 ríos fundamentales, Guanajuato y Silao. Cada que paso por esos 2 ríos, que casi todos los días por razones de trabajo lo tengo que hacer, es una tristeza, porque lo único que corre por ambos ríos, y los invito a que se paren en el río y lo vean en cualquiera de los 2, solo son aguas negras, doctor. Basura. Cuando hace 30 años, 40 años, un servidor que tiene la voz les puede decir que se bañó en esos ríos. Hoy cuando yo les digo a mis hijos, mira hijo, yo me bañé en este río, dice, pero ¿dónde te metías? Bueno, es que la condición era otra. Diferente. Era otra, doctor. Todavía teníamos esos afluentes limpios, corría agua transparente, agua nítida, agua limpia. Hoy es una tristeza, digo, solo por poner un ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto, y lo que comenta es bien interesante, la naturaleza se está defendiendo. Antes la tierra, la naturaleza se defendía a lo mejor a través de desastres provocados por fenómenos naturales. Acabamos de pasar algo similar ahorita con Popocatépetl, con lluvias intensas, torrenciales, pero ahora vemos que también se está defendiendo por la otra parte que es microscópica, que no podemos ver, que son virus y bacterias. También se está defendiendo de ese lado a tal magnitud que nos acaba de mandar un virus que puso de rodillas a toda la humanidad, a todos los gobiernos de todos los países, lo puso de rodillas, y es un virus, o sea, es una bacteria. ¿Qué está pasando con el cambio climático también? Que ahora, si se fijan, dejamos afuera un plato de comida, se echa a perder en un par de horas. Rapidísimo. A veces no se da uno cuenta que ya se está comiendo. ¿Y qué es a qué se refiere el hecho que se ha echado a perder? Quiere decir que las bacterias empiezan a florecer ahí, a proliferar, y nosotros nos las comemos, y esa es una forma en la que la naturaleza también está diciendo, espérame,
detente poquito, y si se fijan, todo está concatenado a la alta temperatura, a lo que nosotros mismos estamos haciendo, y si nos fijamos es prácticamente escupir al cielo lo que estamos haciendo. Correcto. Y tarde o temprano nos va a caer. Eso es lo Estos que, círculos. Esos círculos, así Tremendos, defectuosos, ¿verdad? Maestro, tenemos intervenciones. Sí, por supuesto, doctor, gracias. Y también decirle a nuestro auditorio que muchas gracias por la paciencia. Una falla técnica ahí que se nos presentó, pero hace algunos momentos se restableció la señal en todas las plataformas de MG Medios y estamos nuevamente al 100 con la transmisión. Aprovecho el micrófono, doctor, para algunos saludos y mensajes. Miguel Domínguez, de la ciudad de Guanajuato: los comerciantes lo estamos sufriendo por la pérdida de mercancías por el calor. Bueno, pues se entiende completamente. Alain Larios dice: doctor, buenas noches, sería muy agradable que se hablara sobre las jornadas laborales y tiempo de alimentos dentro de la jornada laboral. Alma Ortega Aguilar: saludos como siempre, información muy acertada e interesante. Agustín Cantú, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, dice: en el estado de Tabasco se registró el mayor número de afectados por golpe de calor. Gustavo R. Hernández, que se identifica así en redes: ¿podría gestionar la Secretaría de Salud bebederos públicos? Saludos a los invitados. Eduardo Olmos, un saludo al doctor Eduardo Olmos, saludos y felicitaciones a los colegas. Y uno más, Jaime Hernández Chávez, de Irapuato, Guanajuato: ¿cómo identificar un golpe de calor y qué puedo hacer si no me encuentro en una zona segura? Correcto. Ojalá nos creo ayuden que los invitados. con Muchas las gracias preguntas. por los mensajes, por los saludos. Y creo que podríamos entrar, ya dándonos pie, nuestro auditorio: ¿qué es un golpe de calor? ¿Cómo lo identifico y qué debo hacer? Sí, claro. Bueno, es interesante lo que se comenta. Tabasco es una de las zonas más calientes que tenemos. El clima, a pesar de que es húmedo por estar cerca de la costa, sumamente caliente. Yo no he sentido un calor similar en la República como el que hay en Tabasco y como el que hay en Chihuahua, ¿no? ¿Qué pasa con el golpe de calor? Miren, Secretaría de Salud es el último de los eslabones dentro de toda una cadena de actividades y de acciones que se llevan a cabo dentro del estilo de vida. ¿Qué quiere decir? Cuando Secretaría de Salud está atendiendo un caso de golpe de calor es porque el paciente, la persona, llega ya deshidratado, llega en un estado en el cual ya necesita urgentemente la intervención de la clínica, incluso a veces ni siquiera podemos ya canalizar y tenemos que meter una aguja intraósea, una aguja que va directamente a la médula, atraviesa el hueso para poder tratar a las personas. ¿Tan grave es un golpe Tan de grave calor? es un golpe de calor, pueden llegar a las personas a fallecer. Es por eso que, si bien no son muchos, sí es bien importante poder reconocerlo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la temperatura corporal de cualquier ser vivo excede lo que se conoce como homeostasis, o sea, la temperatura normal que está debajo de los 37 grados y por encima de los 35, empiezan a ocurrir ciertos cambios fisiológicos. Uno, y vamos a contextualizarlo de esta manera, uno va caminando a la calle a las 12 del día, 1 de la tarde, ahorita con este calor, lo primero que uno siente es sed, y dice: ay, como que me está dando sed. Es el primer signo de que tu cuerpo dice: ya necesito agua, ya me estoy deshidratando, ya estoy empezando a sentir mal. No le hacemos caso y seguimos, es más, hasta nos ponemos a correr un poquito. Empiezan a haber una serie de síntomas. La nariz se congestiona, da mucho calor, empieza el corazón a latir muy fuerte. ¿Por qué? Porque trata de bombear la sangre a todos lados para que pueda distribuirse y mantener el cuerpo fresco. Obviamente empieza a sudar. El problema es cuando ya pasamos eso y ya no hay sudor. Y entonces la piel se empieza a poner seca, empezamos a tener muchas náuseas, empezamos a tener vómitos, incluso podemos llegar a perder la conciencia, a estar letárgicos. No sé si lo hemos notado, pero ahora con el calor de repente da sueño. Sí, Cosa que es curiosa, pero con mucho calor uno Bueno, empieza a mí como con que a dar calor y sueño. sin calor nada. Casi siempre sí. Espero que no pase a mayores porque está de pie y no vaya a sufrir. Aprovecho la intervención. Entonces, uno de los principales síntomas es vómitos, mareos, diarreas. Mareos, sí. Diarrea no, ¿verdad? Diarrea no, si quieren ahorita pasamos a la parte de diarrea. Es difícil, pero también puede ser causa de... Que era una de las preguntas ahí, que cómo identificar realmente Así que es. estamos sufriendo un golpe de calor, ¿verdad? Así es, deshidratación sobre todo, y uno cuando está ya mayor pues puede hablar, puede decir. En niños chiquitos es la ausencia de lágrimas. Ahí hay un riesgo es un muy riesgo grande, más mayor, grande. claro. Obviamente el golpe de calor y la deshidratación afecta a los grupos de edad vulnerables que conocemos siempre y que es hacia donde se fijan. Si se fijan,
Todas las acciones en salud pública van encaminadas, que son los menores de 5 años y los mayores de 60. Son los grupos de riesgo casi en todas las patologías de salud pública. Los niños chiquitos no pueden hablar, no pueden manifestar una comunicación como nosotros. Sin embargo, sí podemos ver, por ejemplo, a un bebé, a un niño chiquito, le agarras el brazo, le haces así y se queda así. La piel no regresa a su forma natural. Eso es una señal enorme deshidratación. Así es, una enorme deshidratación. ¿Qué hacer en ese caso, doctor? Al hospital o a cualquier centro de salud, el más cercano que tenga, porque en ese momento ya la hidratación de la piel ya está siendo muy deficiente y difícilmente va a poder hidratarse de manera oral, ¿no? Ya los niños, cuando están con ese signo, difícilmente tienen el reflejo de estar succionando, ya no pueden tomar nada por la boca, y entonces hay que ir a un hospital, ¿no? Para evitar esa parte también hay que estar hidratando constantemente. No hay nada mejor que el agua, ya le decía el doctor Luis Fernando hace ratito. Bueno, a lo mejor, un poquito mejor que el agua todavía es el Vida Suero Oral, mezclado con 1 litro de agua frío. Eso es lo que rehidrata muchísimo más rápido. Decía bien el doctor, muchas de las bebidas endulzantes, ahorita que están de moda, puede llegar a sustituirlo, pero es muy provisional, no se recomiendan. Todas estas marcas comerciales que vemos que utilizan los grandes deportistas y que se anuncian, hay que entender que se dan en un contexto distinto. Ellos están en ese momento con un ejercicio de alto rendimiento y necesitan calorías en grandes cantidades, necesitan electrolitos en grandes cantidades, pero hay que ser también honestos. Ninguno de nosotros jugamos un partido de fútbol de 90 minutos como para tener todo el refrigerador lleno de todos estos energetizantes, ¿no? Lo mejor es el agua. Lo mejor definitivamente siempre va a ser el agua pura, fría. Si lo queremos combinar con cualquier fruta está muy bien, pero lo mejor siempre va a ser el agua y después la Vida Suero Oral, ¿no? Doctor, por ahí Cruz Roja difundía unas imágenes y decía, en caso de, lo que tienes que hacer es colocar hielo en las axilas y hielo en las corvas y envolver a la persona en una sábana húmeda o bien seguir humectando. ¿Esto es válido? ¿Es necesario? Yo me abstendría un poquito con la parte del hielo porque hay que recordar que el hielo directo sobre la piel quema. Entonces sería un poco más por el lado de frazadas húmedas, con agua fría no hay problema, pero no el hielo directamente con la piel porque puede llegar a lesionar la piel y finalmente causa quemaduras, por extraño que parezca. Finalmente es una temperatura muy baja y también quema y también lastima la epidermis igual que un fuego, ¿no? Ahora, ¿la Secretaría está distribuyendo sueros orales? O sea, yo, por ejemplo, puedo ir a algún lugar y decirme, a ver, dame unos sueros orales para mi familia. Mira, la Secretaría de Salud afortunadamente siempre ha tenido este programa de los Vida Suero Oral en todas sus unidades y en los hospitales. Y es la primera línea de defensa que tenemos cuando llega alguien a las unidades de primer nivel, tu Vida Suero Oral. Afortunadamente es una patente que está libre para todo el mundo y en caso de que tengas más a la mano alguna otra unidad médica privada, incluso las farmacias que hay ahorita por todos lados, también existe ya la fórmula del Vida Suero Oral en todas estas farmacias. GI, del doctor de la bata que baila, todas estas partes, todos estos tienen también ya la fórmula incluso para poder estar mezclándola y poder prepararla. No es difícil, se agarra el sobre, se vierte en una taza, obviamente, en una jarra limpia, 1 litro, se disuelve hasta que ya no quede nada y eso se puede servir. Y esa es la primera parte. La segunda parte ya, como lo comentaba ahorita, son personas que el golpe de calor y la deshidratación ya no permite la vía oral, ya no pueden porque están somnolientos, incluso puede llegar a tener convulsiones. O sea, ya no pueden tragar, así es, ya no tragan. Y entonces esa es la parte en donde tenemos que ir a un hospital. Y en un hospital es vía intravenosa, hay que buscar la vena rápidamente, es por varias vías. Lo primero es buscar una vena, no encuentro una vena, entonces vámonos a hacer una disección acá en la parte de la subclavia, buscar la vena. Para poder hidratar de manera rápida, tampoco hay ese acceso a lo mejor, entonces cuando les decía que hay que hacer y actuar de manera rápida y hacer una inyección directamente intraósea. Ahora, no se encuentran porque el nivel de deshidratación es tal que se contraen todos los vasos, se pierden, se esconden, ¿no? Así es.
Entonces, si se fijan, son varias etapas por las que uno va pasando, desde que tenemos un golpe de calor, pasamos por la parte de deshidratación y podemos llegar incluso a la parte de la pérdida de conciencia, convulsiones, incluso si llegamos a estar demasiado tiempo, hasta quemaduras, ¿no? Excelente. Maestro, ¿tienes Sí, comentarios? sí, de hecho tenemos, bueno, yo estoy muy atento ya a la información. Gloria González, de aquí de Irapuato, ¿cómo consigo vida oral? Ya nos comentó ahí el doctor Gerardo un poquito. Oscar Páramo, un saludo a los panelistas de esta emisión y al equipo del corporativo, siempre a la vanguardia con temas de la actualidad. Gracias, le decía Oscar. Jackie Guerrero, Jackie GRO, buenas noches, gracias por esta información idónea para el clima que vivimos. Es recomendable suministrar electrolitos, aún mejor como prevención a una deshidratación. ¿Y qué tan a menudo? Era pregunta, perdón. ¿Es recomendable suministrar electrolitos y a qué medida? Saludos a la audiencia del licenciado Diego Marín. Bien, pues creo que parte de lo que estamos ahí tratando. Sin embargo, también en la semana hemos dado cuenta que Secretaría de Salud puso atención en el tema y vimos incluso recomendaciones en centros escolares para evitar actividades al aire libre, unas diversas acciones ahí recomendadas, ¿verdad, doctor Luis Fernando? Así es, básicamente la idea es que no se haga actividad física de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Es muy recomendable, es cuando en momentos más calurosos donde afecta más el sol. Otra de las características que tenemos o de las condiciones que debemos buscar es utilizar mangas largas, aunque parezca Al contrario, ¿verdad? Sí, porque nos estamos protegiendo precisamente de la radiación. Entonces, utilizar mangas largas, utilizar sombrero, utilizar gorra, utilizar sombrilla en su caso. Sí, y estar rehidratándose constantemente, ¿no? Son medidas que tenemos que ajustarnos. De repente tenemos el calor y lo que primero que hacemos es quitarnos. Sí, andar sin camisa. Sí, y es un tema contrario, ¿no? Estamos expuestos a los rayos ultravioleta del sol, entonces también eso nos genera este problema. Y la otra parte es, bueno, que también utilicemos ropa holgada. Al utilizar ropa holgada, pues básicamente hacemos una acción de fuelle. Hay ventilación. Y se hace el fuelle hace ventilación y nos permite refrescar un poquito más junto con la acción del sudor. Sí. Doctor, ¿hay alguna, o doctores, quien quiera comentarlo, ¿hay alguna política de acercamiento con las autoridades municipales, pues de la jurisdicción o de toda la entidad, para buscar esto que comentaba el público, algunas fuentes provisionales o momentáneas para poder hidratarse? O sea, como hidrantes móviles o bebederos, no sé, o bebederos, ¿cómo lo refirieron? Sí, miren, constantemente estamos nosotros en conversación y de hecho hace rato estuvimos con el doctor Eduardo Tobar ahí de la Dirección de Salud del municipio de aquí de Irapuato. Nosotros tenemos reuniones mensuales a través del área del doctor Luis Fernando también, que se llaman consejos municipales de salud en todos los municipios, y ahí es donde se tratan este tipo de temas. Obviamente lo que más quisiéramos es tener un agua potable en todos lados. Quien ha viajado a otros lados sabe que, por ejemplo, vas caminando en calles de Europa y en cada rato hay bebederos con agua potable. Sin embargo, hay que también entender que ellos tienen un sistema diferente desde hace muchos años de suministros de aguas potables, ¿no? Ahora bien, el problema aquí, o el detalle, no el problema, sino lo que tenemos que atacar es que cuando llega un momento en el que un contenedor, un bebedero o cualquier recipiente dure mucho tiempo expuesto al sol y lleguen y hay alguna filtración, algo por ahí, puede llegar a ser un fuente de contaminación, así es. Entonces tenemos que tomar muchas medidas, sí lo estamos viendo con el doctor, pero tenemos que primero aterrizar esta parte, no nada más con el área del doctor Luis Fernando, con el área de epidemiología, el área de salud municipal, también con el área de protección contra riesgos sanitarios, porque básicamente, y para terminar pronto, no queremos que nos salga más caro el caldo que la salud. Sí. Ahora, acá es importante también hablar con el sector empresarial. Por supuesto. Que dé facultades, facilidades para que haya fuentes de hidratación. Si hay un suficiente calor, que busquen las medidas de ventilación. Es que yo creo que el tema está en todos, doctor. En todos, incluso en la concientización de no vandalizar justamente los puntos de bebedero, que creo que en algún momento dado los hubo, si no mal recuerdo. ¿Sí? En esta ciudad, sí, en diversas las escuelas también había. Pero creo que el problema más grave era eso, que los vandalizaban y los destruían. Sí, la verdad es que el tema no está solamente en el gobierno. No. Creo que el tema está en todos, ¿no? Es que partimos del hecho
en que como sociedad tenemos que ser los primeros en actuar. Lo hemos comentado en otras ocasiones, la salud no está en el centro de salud, generalmente ahí me llegan los enfermos. Sí, la salud está en casa. ¿Sí? Entonces tenemos que cambiar estilos de vida, tenemos que buscar hábitos saludables y todas las enfermedades parten a partir de la higiene. Sí, si hay buena higiene, evitamos muchos males. Sí, ¿Sí? Doctor, perdón, doctor, el tiempo nos come, pero a mí me gustaría saber, ¿ha habido casos de fallecimientos en la jurisdicción o casos graves ahora por esta ola de calor? No, afortunadamente tenemos identificados ahorita 3 casos de golpes de calor, los cuales se han recuperado satisfactoriamente. Bueno. No ha habido defunciones, me parece que tampoco ha habido defunciones a nivel estatal. El doctor Díaz Martínez reportó, si no me recuerdo, 37 casos hoy por la mañana de golpes de calor, pero ninguna defunción. Desafortunadamente sí ha habido defunciones a nivel nacional. A nivel nacional van un poquito más de 140 casos, si no mal recuerdo. Cosa que no se había visto cosas antes. que no se había visto antes, y de estos sí ha habido, si no mal recuerdo, 6 defunciones que estaban sobre todo en las partes norte del país, ¿no? Es decir, es un tema para atender. Por supuesto, estamos en el Bajío. Aquí cuando hubiéramos visto que íbamos a tener problemas por golpes de calor, cuando eso es algo que es propio de Sonora, les decía, de la parte de Tabasco, de la parte donde realmente hace mucho calor, pero ahorita en el Bajío las temperaturas también han estado estrepitosamente altas, Fuertísimo. ¿no? Hoy en día, en la lista de ciudades más calientes, justamente San Luis Río Colorado fue primer lugar y registró 52 grados centígrados. 52 grados ya es un tema que el ser humano truena, ¿no? Así es. Pues bueno, yo creo que el tema nos da para más, el tiempo no nos lo permite, pero agradecerte, doctor, esta ilustración y alguna última recomendación que nos quieras dejar. Primero agradecer la invitación, la verdad nosotros estamos abiertos y cada vez que nos inviten estaremos aquí compartiendo diferentes temas, nosotros encantados de estar aquí. Sí, una última cosa es, hay que utilizar el sentido común, hay que utilizar la lógica. Hemos visto algunos casos de personas que se bajan rápido del carro para ir al Oxxo y dejan a sus hijos adentro del coche con las ventanas arriba. Híjole, de verdad 5 minutos que se bajen al carro a las 12 del día, que esté el carro en el sol, eso puede resultar en un desenlace muy, muy fatal, ¿no? Muy, muy, muy peligroso. Entonces hay que utilizar nada más el sentido común, la lógica y acercarse a los servicios de salud en cuando tengan algún síntoma ya como los que habíamos comentado, ¿no? El uso constante de aire acondicionado en los autos, doctor. El uso es cómodo, digo, vas muy fresco, pero en cuanto te bajas... Ese es el problema cuando te bajas, el uso constante, lo que pasa es que si vas a pasar 4 o 5 horas y traes el aire acondicionado, cuando te bajes el cambio de temperatura puede llegar a desembocar en una inflamación de la garganta o de las vías respiratorias. En realidad eso no llevaría a alguna otra cosa. Lo que sí es muy recomendable es que cuando se van a subir al carro, bajen las ventanas para que se ventile un poquito porque eso está ardiendo. Entonces hay que bajar un poquito las ventanas y después prender el aire para que esté circulando y después entonces sí ya que se refresque un poquito, ¿no? Lo mejor también es circular con las ventanas abajo, pero bueno, eso también dependerá ahorita también de la seguridad que sintamos como ciudadanos. Por otro lado, ya no es un tema de epidemiólogo, pero pues, sentido común también. Es otro tema. Doctor Gerardo Alejandro Ledesma Zárate, muy agradecido contigo. Gracias por la paciencia de que se nos cayó aquí el sistema durante un ratito, por tu tiempo. Y al doctor Luis Fernando, como siempre. Saludos al doctor Sendejas. Gracias. Muy agradecido y muy pronto anunciamos una charla que tendremos con el secretario de Salud. Sí. Ya estamos en pláticas porque vale la pena destacar, creo que Guanajuato tiene uno de los mejores sistemas de salud en el país. El mejor. Ya lo dijo usted. Ya lo dije. Ya lo dijo usted. Vamos a un corte comercial y regresamos al último bloque de Derecho de Réplica.
De regreso aquí a Derecho de Réplica. Bueno, pues hay que ponerle la mejor cara al calor, digo, finalmente luego nos pone de mal humor, pero aquí en el estudio, hasta eso que hay buen humor, no tenemos aire acondicionado, pero sí tenemos una muy buena ventilación y un buen ambiente de trabajo, que yo creo que es lo más importante. Gracias al arquitecto Eduardo Garnica por tu saludo, interesante el tema, dice que muy, muy valioso las opiniones del personal de la Secretaría de Salud. Oscar Pereda también nos deja por aquí saludos. Y, ¿qué pusimos acá? Del tema de la hidratación con suero oral, pero creo que esa parte ya la comentó el doctor. Bueno, en Derecho de Réplica, como siempre, tenemos un espacio dedicado a lo relevante de la Corte, y el día de hoy, pues bueno, un tema más ad hoc no pudo haber quedado: el derecho humano a el agua. Y ante esto hay un tema que la Corte se ha pronunciado y que vale mucho la pena escucharlo. Y ya está con nosotros el licenciado Emilio Laguna Beltrán. Adelante, señoría. Doctor, muy buenas tardes a todos, tardes, noches ya, con el gusto de compartir aquí con los doctores. Como usted ya comentaba, creo que es un tema que va muy ad hoc a lo que ya se estuvo platicando a lo largo de esta emisión de Derecho de Réplica. Doctor, un pronunciamiento de la Corte ya establecido en jurisprudencia por fin, de observancia para todos los juzgadores, la jurisprudencia 78/2023 de esta 11ª época, con número de registro 20-26-556. ¿Y qué dice esto? Bueno, no dice otra cosa más que el derecho humano al agua es obligación garantizarlo al Estado. Entonces, en esta tesis, en esta jurisprudencia lo que establece es las condiciones generales o las obligaciones más bien que el Estado debe de tutelar para poderle garantizar el derecho al agua a las personas. ¿Y por qué surge esto? De dos elementos, doctor. Uno, aguas a las autoridades, porque se desprende de suspensiones del servicio de agua potable a las personas por falta de pago, ¿sí? Esto no significa que las personas aduzcan que por ser un derecho humano ya no van a pagar el servicio de agua. No, digo, aquel que no cumpla con su factura del agua, pues en su servicio de drenaje lo hallará, ¿no? Pero como tal lo que advierte es que el Estado no puede permitir o no puede tomarse la libertad o la atribución de suspenderle el servicio de agua potable a las personas por falta de pago, porque estaría viendo el agua como un bien económico, al contrario de como lo tuteló la Suprema Corte, que establece que es un derecho social hacia las personas. Bueno, esa es una de las partes de esta jurisprudencia. La otra es que obliga también al Estado a que establezca políticas o a que establezca legislación para que terceras personas se abstengan de dañar los mantos acuíferos o cualquier otra fuente de acceso al agua para las personas. Es decir, a ver, Estado, tú tienes la obligación de garantizarle a todas las personas de igual manera, equitativamente, es decir, con cero discriminación, que les pueda llegar agua potable hasta la llave de su casa. Bueno, otro de los objetivos de esta jurisprudencia es que para el año 2030 se pueda obtener un acceso universal al agua potable. Entonces lo resume en 3 puntos básicos. Le dice al Estado y a aquellos organismos operadores del sistema de agua potable, les dice, a ver, a partir de aquí no pueden suspender, menoscabar o detener de alguna forma el suministro de agua potable hacia las personas. 2, tienen que garantizar que terceras personas, es decir, empresas, compañías, asociaciones o extranjeros, priven o contaminen las fuentes de agua potable que tiene la sociedad mexicana. Y 3, lo obliga a establecer legislación para poder proteger todas estas condiciones. Es decir, tienes que garantizarle a la sociedad el acceso libre al agua, sobre todo en situaciones como la que hoy estamos viviendo, donde estas cuestiones climatológicas de golpe de calor hacen estrictamente necesario y fundamental para la vida que cualquier persona tenga acceso al agua potable, doctor. Es el razonamiento de forma general de la Suprema Corte, y lo que nos deja es que todas aquellas personas que sean privadas del servicio de agua por falta de pago, ya saben, deben de consultar a su abogado de confianza. Sí, claro, buen tema, Emilio, y bueno, podríamos ver esto como algo muy, muy lógico. Ya lo decía el doctor Alejandro Ledesma hace un momento en su intervención, lo más valioso es el sentido común. Y yo creo que aquí el sentido común también es para la autoridad. Por favor, sistemas operadores de agua, en estos momentos, en estas épocas,
tengamos mucho cuidado con hacer suspensiones de cortes de agua, independientemente que la gente tenga una deuda, etcétera. Ya habrá manera de que lo tenga que cobrar. Sin embargo, pues este no es el momento más preciso. Habrá que buscar alternativas, sí, por supuesto, pero creo que el corte o el dejar sin abastecimiento de agua a las personas puede ser un riesgo muy importante. Y ahora, podríamos ver nosotros el tema muy simple. Pues que se suspenda el agua o que no se contamine el agua o garantizar el agua. Pero si yo tengo agua, sí, pero hay algunas zonas del país, algunas zonas incluso del estado, donde llevar agua potable, es más que un reto. Entonces creo que ahí la Corte se ha pronunciado y un tema muy ad hoc. Emilio, muchas gracias, como todos los jueves, lo relevante de la Corte. Y con esto prácticamente nos despedimos, les decimos adiós, ya bajó poquito el calor, vamos a relajarnos y aquí lo esperamos el próximo jueves en una emisión más de Derecho de Réplica. Recuerde que usted aquí siempre tiene derecho de réplica. Muchas gracias.